¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de Más que Palabras. El día de hoy vamos a estar hablando de la relación con Dios, cómo cuidar nuestra relación con Dios. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo de hace unos meses, un amigo que pues ha estado apoyándonos en actividades de Conectando Generaciones, dentro de la iglesia también, con el Ministerio de la Alabanza. Y sin más preámbulo, damos la bienvenida al pastor Salomón Molina. Pastor, gracias por aceptar la Hola, buenas invitación tardes. de estar aquí con nosotros. Adelante. Mi nombre es Salomón Molina, pastoreamos la iglesia Sión, pertenecemos a un ministerio que se llama Casa de Gloria, aquí en la ciudad. Amén, pastor. Ya hace unos meses que nos conocimos Sí, por Conectando Generaciones, cuestiones de una red de jóvenes, ¿no? así es. Y gracias a Dios, ¿no? La fortuna que Dios nos bendice, ¿no? De ya ahora poder llamarle amigo, poder estar en contacto con usted, algunos consejos y demás, ¿no? Es por ello que también pensamos, ok, el pastor Salomón, apenas el sábado estábamos en una actividad también Ujú. en la iglesia Brilla y escuchábamos la palabra que Dios puso en su corazón y los chicos que fueron con nosotros nos decían, el pastor, muy buena palabra, ¿no? Y decidimos, entonces, ¿por qué no invitarlo también? Ya teníamos en mente el invitarle, pero por cuestiones de agenda, su agenda está un poco media ocupada y pues bendito Dios nos permitió coincidir en un día, Sí, ¿no? gracias a Dios. Sí, definitivamente hablando de las actividades en las que hemos coincidido, eh, para ahondar un poquito eso, Dios está haciendo algo en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Así es. Y creo que en medio de tanta diversidad, Dios está permitiendo que se levante una generación que quiera promover la unidad. Y si logramos eso, vamos a alcanzar muchas cosas. Sí, justo, es importante lo que mencionaba, porque de repente antes preguntaban, pero ¿por qué las iglesias están como divididas? Ujú, ¿Por qué las iglesias, por ejemplo, los nazarenos solo están con los nazarenos? ¿Por qué Elohim solo está con Elohim? ¿O por qué esa iglesia está como muy apartada, no? ujú. Y realmente se ha hecho como una revolución, tal vez llamarlo así, en donde estamos siendo unidos cada vez más. Así Y es. eso nos permite, y yo les comentaba a los chicos cuando recién fuimos invitados a Conectando Generaciones, yo les decía, anímense chicos, porque de repente venían 2, 3, 4 jóvenes y ellos me decían, pero es que no somos muchos, se desanimaban. Y yo les decía, hay más jóvenes allá afuera que tienen el mismo sentir que ustedes, Ujú. que tienen el mismo Dios. Y cuando entramos a Conectando Generaciones y conocimos a la Iglesiación, a Brilla, a Nuevo Pacto, ellos me decían, "Sí, realmente sí habían más chicos, ya no nos sentimos tan solos, nos sentimos un poco más acuerpados, nos sentimos más integrados y contentos de saber que hay más chicos como nosotros, ¿no?" Sí, definitivamente. Pues mira, yo tengo como pastor algo, un poco de tiempo, pero en el año 97, 98, que yo estaba más joven, obviamente, eh, habían muchas actividades aquí en San Cristóbal que estaban generando una explosión espiritual. Y yo recuerdo que muchas veces ni siquiera se preguntaba quién va a predicar, quién va a estar en la alabanza, o sea, eran las cosas que pasaban a un segundo término. Solo el Ok. hecho de saber que la gente se iba a reunir, ¿verdad?, para adorar al Señor y recibir de Él, había un movimiento así. Sin embargo, ha pasado el tiempo, muchas cosas han cambiado, este, y gracias a Dios por lo que está ocurriendo ahora, porque creo que independientemente de qué tan grandes o pequeñas puedan ser las congregaciones, Claro. el hecho de mostrar el deseo de estar en comunión con la iglesia en sí, muestra la humildad que nunca debió haberse perdido, ¿no? Por supuesto, sí, es algo muy importante y justo yo recuerdo tal vez cuando era más pequeño que se hacían como actividades más en conjunto, más Ujú, en unidad. No sé por qué haya pasado, pero con los años cada iglesia como que se fue tal vez apartando, tal vez como esta parte de, bueno, tengo que cuidar a mi iglesia y ujú. pues como encerrarnos, ¿no? Pero últimamente se ha visto esta parte, ¿no? Y pues gracias a Dios que se está dando, que se está haciendo y pues podemos ir de repente, hoy se me hizo tarde y me queda, no sé, Nuevo Pacto cerca. Y paso ahí, me siento en armonía, me siento en casa también, ¿no? Porque es importante eso, ¿no? Y de repente hemos también conocido otras iglesias y de repente nos dicen, ¿qué día tienen servicio ustedes? No, que miércoles. Y de repente los vemos acá Ujú. también con nosotros y estamos contentos, estamos unidos porque sabemos que estamos sirviendo al mismo Dios, ¿no? Así es.
Sí, y aprovechemos a decir que el sábado tenemos una cita. Sí, eso es cierto, Paz, qué bueno que lo menciona. Sábado 4:30 p.m., punto de reunión, el Arco del Carmen, un evangelismo urbano que ya se hizo meses atrás y que se está en noviembre, justo, ¿no? Y se está retomando nuevamente. Así que pues los invitamos, es totalmente abierto al público y pues ahí los estaremos esperando, Paz. Y bueno, dando paso al tema principal de hoy. Sí. ¿Cómo cuidar nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios creo que es algo que se ha ido tal vez perdiendo y yo me daba cuenta porque justo en el episodio pasado con el pastor Benjamín hablábamos de la oración, del poder de la oración y qué tan influyente y qué tan importante es la oración. Pero el pastor también mencionaba un punto muy importante, que actualmente como creyentes, como cristianos, oramos no porque sea una costumbre. A veces se ora porque ya es una necesidad. Y él decía o nos preguntábamos después, pero ¿por qué se hace cuando tal vez ya optamos por todo lo demás? Cuando el plan A, el plan B, incluso el plan Z ya se nos acabó. Entonces, ¿por qué optamos por acudir con Dios, no? ¿Por qué descuidamos tanto la relación con nuestro Dios y solo en momentos de angustia, de dificultad, es cuando lo hacemos partícipe de nosotros, ¿no? Sí, creo que una de las ideas principales en este sentido sería que pensemos en cuál es la razón por la que proclamamos y a quién proclamamos el Evangelio. Porque normalmente yo he dicho esto mucho, que si vemos a una persona con problemas de salud, la invitación inmediata es acércate a Dios. Claro. Una persona que tiene a lo mejor problemas familiares, económicos y demás, hay una tendencia a la búsqueda de Dios basado en la necesidad que se tiene. Pero cuando hablamos del Evangelio, sabemos perfectamente que el Evangelio es resolver un problema de eternidad. Entonces, el que tiene problemas, el que no los tiene, el que está bien o económicamente como el que no, el que está sano, el que está enfermo, todos tenemos la necesidad de resolver, primero que cualquier otra cosa, una situación de eternidad. O sea, pasar de muerte, como dice la palabra, a vida eterna. Entonces, creo que ese es el asunto. Y por supuesto que es válido, ¿no? Decirle a las personas, acércate a Dios, y Dios en su benevolencia, en su misericordia, nos ayuda en medio de nuestras necesidades. Claro. Pero creo que lamentablemente ahí es donde muchas personas han quedado en su cristianismo o en su práctica cristiana, en una relación, no sé si cabría la parte de conveniencia, pero sí de solo ser receptor y no de ir más allá en desarrollar una relación. Exacto. Y entonces, como vemos así a mucha gente, hay muchos que también pasan al punto de la decepción. O sea, llegan, no ven una respuesta favorable o en el tiempo en el que la esperan, o quizá no llega por el propósito que el Señor tenga la respuesta, y ahí es también donde muchas personas vienen y fracasan en su vida espiritual. Claro, es importante lo que mencionaba Paz, porque esto me recuerda un poco a la historia del joven David, ¿no? Él una promesa desde probablemente 15, 16 años de que iba a ser rey, y la respuesta no fue inmediata. O sea, fue un proceso, fue una transformación completamente increíble, ¿no? Y tal vez tuvieron que pasar tantos años para que esa promesa se pudiera cumplir, ¿no? Cosa que quizás ahorita en la actualidad, si Dios nos hace tal vez una promesa, queremos que sea inmediato, ¿no? Queremos que sea lo más pronto posible, y cuando no lo tenemos al tiempo que nosotros queremos, como que decimos, entonces como que la vida cristiana o la relación con Dios como que no es tan favorable, ¿no? Solo queremos tal vez lo que Dios nos puede brindar al momento, pero descuidamos esta parte, ¿no? De la relación, de una relación íntima, de una relación realmente sincera, una relación genuina, ¿no? Sí, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Ayer escuchaba precisamente a Marcos Witt, que predicaba en la iglesia de Dante Gebel, y entre tantas cosas que él dijo, yo escuchaba esto, porque a veces pensamos que ese tipo de personas, o celebridades, como le podrían llamar otros, no pasan cosas. Sí. Y definitivamente sí, él ahí abrió su corazón y dijo, yo voy a decir por primera vez abiertamente algo,
que solo mi familia y algunas personas conocen. Y él comentaba que pues él es músico y dice que todo el tiempo hay un zumbido en sus oídos. Tiene un problema de salud, no recuerdo el nombre, pero él decía que hace unos años atrás, después de estar pidiéndole al Señor, él empezó a decir: Señor, tú me puedes sanar, tú puedes quitarme esto en un momento. Sin embargo, aunque no lo hicieras, eso no va a determinar que yo te ame, que yo te busque, que yo te sirva. Y entonces creo que estamos llamados a tener una relación incondicional con el Señor. Y lo vives seguramente cuando ya estamos en el liderazgo de la iglesia. Pues hay muchas cosas, o hay veces también que pueden traer desánimo a nuestra vida. A lo mejor no siempre estamos bien de salud. Claro. Lo has vivido, sí. Y tenemos que sacar hacia adelante el trabajo como un sacrificio. No siempre las personas que llegan a la congregación saben todo lo que las personas que están en un lugar de ser vistos o de servicio vivimos. Sin embargo, Dios ha respondido muchas cosas a mi vida. Hay otras cosas que están tardando y hay otras cosas que a lo mejor no han sido respondidas como yo las he esperado. Sin embargo, yo le he dicho al Señor: tú sabes que mi vida y mi servicio es incondicional para ti, ¿no? Claro, es importante esto, ¿no? Porque justo usted lo mencionaba, ¿no? De repente las personas nos ven tal vez como figuras un poco más presentes tal vez, pero no saben también todo lo que se acarrea también. O sea, yo en un mensaje yo les compartía a los ministros de alabanza que muchas veces incluso se sube a veces con desánimo a ministrar. Sin embargo, lo hacemos para Dios. Y entra esa parte de, bueno, y mucha gente me preguntaba: ¿cómo puedes seguir yendo a la iglesia? ¿Cómo puedes seguir orando? ¿Cómo puedes seguir cantando si tú cuando bajas estás muriendo de dolor? ¿Cómo puedes seguir diciendo que realmente amas a Dios si mira cómo te tiene? Y de repente venían esos pensamientos de, a lo mejor y tienes razón, ¿no? Sí. A lo mejor y realmente mi vida no es dentro del cristianismo, porque yo se lo mencionaba a mi madre de repente, ¿no? Sabes que antes cuando yo no estaba en la iglesia no me enfermaba, y se lo decía, no me enfermaba de nada, a lo mucho me daba una gripe, una tos una vez al año. Y ahora que yo estoy aquí dentro de la iglesia, que quiero tener una relación más cercana con Dios, que quiero ser y parecerme más a Él, como que vienen más pruebas, ¿no? Y viene la enfermedad, y vienen personas, y vienen muchas cosas, y viene el desánimo. Y lejos de que tal vez tú creas que avanzas, como que más te estancas, ¿no? Como que más te retienen. Y ahí viene esa parte que dice usted. Yo sabía que Dios me podía sanar al momento. Yo sé que Dios lo puede hacer. Pero también he aprendido que tenía que mejorar una relación con Él. Que no solo tenía que pedirle en los momentos de dolor. Que no solamente tenía que estar agradecido cuando había alegría, cuando todo era bonito, sino en los momentos malos también, en los momentos de prueba, en los momentos que subía a cantar y el dolor era insoportable, de verdad. En los momentos que teníamos que predicar y el dolor ahí estaba a tope, ¿no? Y ya no te concentrabas tanto, sino que, Señor, por favor, el dolor. Pero también entendí que a veces los procesos de Dios siempre traen un propósito. Y yo se lo decía a mi mamá, tal vez si yo no hubiera atravesado por esto, no hubiera aprendido el poder del ayuno, el poder de la oración. Tal vez mi relación con Dios no hubiera sido como ahora lo está. De ir en la calle y decir, ¿sabes qué, Señor? Voy platicando contigo y que me importa que la gente piense que estoy loco. Esa es la relación que ahora tengo, ¿no? Es la relación que ahora pude conocer a través de ese proceso. Sí, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en diferentes momentos hablan, y es Pedro, creo, enfáticamente quien habla y dice que van a venir las pruebas a nuestra vida solamente si son necesarias. Y entonces eso a mí me ha hecho pensar mucho cuando de repente yo estoy ahí pasando un proceso, esto vino porque es necesario. A lo mejor en este momento yo no entiendo el para qué, pero cuando ya pasamos esa parte, nos vamos a lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Que transformemos nuestra mente, que renovemos nuestra mente para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Y cuando pasa el tiempo, ya que estás aliviado, ya que algunas circunstancias se han estabilizado, ahora uno empieza a reconocer y a entender lo maravilloso que es Dios, lo perfecto que es Dios, que actúa a tiempo, etcétera, ¿no? Y lo otro es, yo digo, si, estamos viviendo una prueba, pero si muchas veces estamos viviendo la misma prueba, entre comillas, lo podría decir como de manera muy repetitiva, es posible que nosotros no hemos logrado aprender lo necesario, lo que de verdad deberíamos haber aprendido ya. Y como en la escuela, o sea, mientras tú no pasas la materia, te sigues quedando, claro. No pasas la materia, te sigues quedando, sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que los procesos todos los vamos a vivir. Y el domingo mi esposa compartía en la congregación, y ahora de estar de escuchador, me pegó mucho una parte donde la palabra dice, el apóstol Pablo estaba hablando del pecado, y Pablo estaba confrontando acerca del pecado. Y cuando Pablo estaba terminando esa parte de hablar acerca del pecado, dijo, y yo soy el primer pecador. Y eso a mí me confrontó mucho, y nos debe confrontar mucho, porque muchas veces parte de la falta de una buena relación con el Señor o una vida cristiana saludable también tiene que ver con que hay muchas personas que tienen muy pronto el juicio en su boca respecto a los demás, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar que la situación de esa persona podría ser mi situación. Claro. Y entra la famosa regla de oro. Jesús dijo, hagan con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, ¿no? Y nos mete a otro tipo de dinámica. Híjole, es muy complicado, ¿no? Es muy extenso tal vez esta parte, ¿no? Porque es cierto, también cometemos ese error, ¿no? De tal vez vemos mal a un hermano y lejos de apoyarlo, eso le está pasando porque no sabemos qué haya hecho. A lo mejor cometió algún error, Dios lo está castigando, Dios aquí, Dios allá. Y lejos de a veces, ¿no? De apoyarnos más, nos tiramos piedras, ¿no? Sí. Y la otra parte es, bueno, como dijo el Señor, que esté libre de pecado, que no es la primera piedra, ¿no? Pero algo que también estaba checando, analizando, es que mucha gente tal vez, y lo digo porque a mí me pasó, de mejorar mi relación con Dios ya en el momento más crítico, ¿no? En el momento tal vez donde ya sentía que ya todo había fracasado y dije, bueno, ahora sí a lo mejor y voy a intentar. Creo que a veces como cristianos también nos pasa eso, ¿no? Porque creo que a veces somos cristianos flojos, quiero llamarle, ¿no? Porque así como cuidamos muchas otras partes de nuestra vida secular, ¿por qué minimizamos nuestra relación con Dios? Y como ejemplo, tal vez, no sé si usted ha visto que últimamente está como de moda el cuidar la piel, cuidar, no sé, lo que comemos, todo ese tipo de cosas, y como que lo hacemos más importante, ¿no? Y decir, bueno, mi relación con Dios, sí de repente oro, sí de repente llego a la iglesia, y creemos que eso es suficiente, ¿no? Creemos que de repente ir una vez a la iglesia en 2 meses, pues está bien. Que de repente orar cuando ya nos vamos a acostar y nos quedamos dormidos, está bien. Pero yo creo que es algo más importante que eso. Es algo más importante estar realmente conectados con Dios para poder tener una buena relación, ¿no cree? Sí, pensaba en eso hablando de este tema para el día de hoy. Todos los que venimos al Señor, por supuesto que necesitamos desarrollar y cuidar nuestra relación con Él. Y pensaba ahora en esta cuestión de estar en el liderazgo, para hablar un poquito solo de eso y que no se me vaya la idea de lo que quiero comentar. Qué engañoso es estar en el liderazgo cristiano en ese sentido de la relación con Dios. Y voy a lo siguiente. Porque hay muchas personas que vemos ahora más en el Facebook, en sus redes sociales, que ponen, inicia abril y todo un montón de agenda llena sí. de lugares a donde van a ir. Van? Y si nosotros no tenemos cuidado, no pensemos en ellos, ¿verdad? Porque cada quien sabe. Pero nosotros solamente vamos a la congregación, si alguien tiene el liderazgo de los jóvenes. Ahí llegó un momento en donde en casa de mis papás, por ejemplo, cada sábado, además de que el lugar de reunión estaba a un lado,
se pasaban los jóvenes a la casa, Ok. y uno que otro de repente decía, nos podemos quedar a dormir acá, y órale, pues entonces tiramos colchones, una litera, y, y llegaba un momento donde parecía que el servicio terminaba siendo, entre comillas, suficiente a la relación. Ok. Y hay un engaño que a veces los líderes, los que predicamos, los que dirigimos alabanza, los que presidimos algo en la congregación, si no tenemos cuidado, podemos caer en el engaño de que el ser respaldados o el ser usados por el Señor, nos va como que si fuera suficiente. Y entonces perdemos de vista la necesidad de desarrollar una relación personal con el Señor. Y entonces, hablando de lo que comentas, creo que la palabra de Dios, si la revisamos, tiene respuesta para todo. Tiene respuesta para todo. O sea, por ejemplo, si alguien quiere tener una idea de cómo poder comer de alguna manera saludable, que no está peleado, ¿no? Pero hoy día vemos que hay mucha gente que pone mucha su atención en la apariencia solamente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, vemos lo que pasó con los amigos de Daniel. O sea, de repente métele más a las frutas y a las verduras. Sí, sí, sí. ¿No? Punto. Si hay problemas familiares, que si entre hermanos hay problemas, bueno, revisemos la historia de José. Y entonces, para todas las cosas del matrimonio, el Nuevo Testamento está lleno de muchas cosas que hablan acerca del matrimonio, acerca de los hijos y demás. Entonces, creo yo que eso es lo que ha estado pasando. Hemos perdido, además del interés por la palabra de Dios, la gente se ha ido mucho por lo superficial y hemos dejado de darnos cuenta que la palabra de Dios es el fundamento para nosotros como cristianos de la verdadera prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Encontramos que el apóstol Juan le escribe a un hombre llamado Gallo y le dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma es próspera. Entonces nos damos cuenta que ese hombre, si tenía algo que era próspero, era su alma. Y entonces, como fundamento de un alma próspera, y más adelante lo dice que era un hombre con una actitud de servicio, era un hombre con generosidad, era un hombre que estaba en Cristo, era un hombre que se conducía con verdad, dice la palabra. Entonces no había ningún problema en desearle que le fuera bien en la vida. Claro. En cambio, hoy día hay mucha gente que se quiere ir por lo fácil, y en ese mismo sentido de que la gente no quiere prestar sus oídos a la palabra de Dios, la gente está muy habituada ahora, está muy de moda a que oren por ellos, que siempre alguien ore por ellos, a que siempre escuchen un mensaje de alguien más, y que en medio de ese mensaje algo muy personal Dios le puede hablar. Y la gente ha sustituido, o sea, tan así que muchos de los jóvenes actualmente ya no conocen la Biblia de hojas, ¿no? Es digital. Sí. Y por ejemplo, y si van a una reunión donde no hay una pantalla que les proyecte, y eso no significa que está mal, ¿verdad? Que hayan recursos. Al punto al que vamos es que yo recuerdo en mi adolescencia, juventud, el famoso esgrima bíblico o manejo bíblico. Sí, sí. Los jóvenes sabían en dónde se encontraban los libros de la Biblia. Hoy día encontramos algunos buscando hasta el final lo que es del principio, y en el principio lo que es del final. Exacto. Y entonces eso nos muestra que hay una carencia. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. ¿Cuál es la virtud de un hombre bienaventurado según el Salmo 1? Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y termina diciendo, no dice y algunas cosas que haga, sino todo lo que hace prosperará. Entonces, Dios acordémonos que somos tripartitos, ¿verdad? Que tenemos un espíritu, somos un alma, y tenemos este cuerpo que tanto nos fastidia. Y para las tres cosas, Dios tiene siempre una respuesta. Y una de las áreas que menos desarrollada tenemos es la vida espiritual, pero desde el punto de nuestra alma. Acordémonos que la palabra dice, el alma que peque morirá.
porque el espíritu, dice la palabra que cuando el cuerpo muere, el espíritu vuelve a Dios, Claro. pero el cuerpo se va a la tierra y lo que vino a Cristo a rescatar al morir en la cruz fue nuestra alma. Y aún así nos cuesta, porque Bastante. aunque 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, no se hubieran escrito tantas cosas para cristianos, según el apóstol Pablo, a los Efesios, a los Gálatas, en particular a los de Corinto, diciéndoles que tenían que tener un comportamiento no como el que no conocía al Señor. Entonces eso quiere decir que hay mucho que trabajar en nosotros, pero yo sí creo que necesitamos volver a la palabra de Dios. Es importante, pastor, porque justo usted mencionaba lo de la palabra de Dios, ¿no? Es claro que es importante. Y yo me he dado cuenta de eso porque, gracias a Dios, cuando era más pequeño, mi abuela todos los sábados me mandaba a traer a mi casa. Y cuando llegaba con ella, lo primero que me hacía era abrir la Biblia. Y me decía, vas a buscar Proverbios. Y me vas a leer Proverbios 1. Y ahí empecé esta parte de la lectura gracias a mi abuela. Y yo ahora me doy cuenta de algunas personas que de verdad nunca han agarrado una Biblia. Ya llevan 2, 3 años en una iglesia. Y otra cosa, yo no estoy peleado con la tecnología realmente, ¿no? Porque realmente a veces a mí me ha servido demasiado, ¿no? Y si no, no estaríamos haciendo Exacto, esto. si no, no estaríamos justo platicando ahora. Pero yo estaba checando en el TikTok. De repente yo ahí me pongo cuando tengo un rato libre, muchos textos bíblicos que realmente están modificados. Y la gente, amén, gloria a Dios, ¿no? Y cuando yo realmente voy a buscar la cita, no coincide en nada a lo que está realmente en la escritura. Y la gente tal vez lo comparte, la gente lo envía, lo reenvía, dicen amén, lo recibo, pero realmente no está como debería estar escrito. Y esa es la parte, ¿no? De que desconocemos de la Biblia, la gente desconoce las escrituras y se deja ir. Puede que le pongan algún texto de algún otro escritor y como le ponen 1 de Juan 24:12, perfecto, yo me quedo con eso cuando no es así realmente y cuando realmente ni siquiera existe. Es esa parte que nos está fallando también como creyentes, ¿no? De nuestra Biblia. Y lo hemos visto y lo hemos recalcado muchas veces en algunos retiros que hemos visto. Yo les he puesto, traigan su Biblia. Y cuando es el momento de sacar la Biblia, el teléfono. Y fácil, ¿no? Cuando antes no era así, pastor. Sí, y bueno, ahora hablemos también de que si alguien dice que no le entiendo, hay un montón de oportunidades de comparaciones de los versículos, o por lo menos del pasaje, para poder entender mejor las cosas. Y en todo caso existe el diccionario para que podamos ir y entender. Estaba pensando en toda esa cuestión de los procesos y viene a mi mente cuando Dios llamó a Josué. Ves que le dice, no te apartes de este libro de la ley, también le dice ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Y después vuelve a decirle, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo digo, el cristiano por lo menos, todos queremos que nos vaya bien. Claro. El cristiano, si, en particular al leer ese pasaje de la palabra, nos damos cuenta de cuál es la clave para que nosotros podamos tener éxito en la vida. Y siempre he dicho esto porque solo en ese pasaje, en dos veces seguidas, aparece la palabra prosperar. Pero la primera vez que aparece la palabra prosperar, en el hebreo original significa que seas habilitado, que aprendas, que adquieras experiencia, que te prepares. Y entonces después dice, todo lo que hagas prosperará, significa que tendrás éxito, serás una persona rentable. Y entonces lo que tú decías, hoy día la gente quiere los resultados sin pasar por el proceso de ser formados. Claro. Y por ejemplo, todos los que nos puedan estar escuchando, nosotros hemos pasado circunstancias en la vida. Es muy común encontrarnos a personas que viven hoy día mucha frustración
porque a lo mejor en algún momento dado tuvieron un mejor trabajo que ahora, Sí, sí, sí. que a lo mejor su vida económica en otro momento era mucho mejor que ahora. Y dice, pues el consejo de la palabra es en Salmos dice, miren que cuando se aumenten las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Entonces hay esperanza, porque esto significa que entonces puede ser que Dios me pueda volver a levantar, ¿no? O pueda, pues, como lo conocemos, mi estatus lo vuelva a Él a levantar. Pero entonces yo ya tuve que aprender la lección. Claro. Porque es probable, que anteriormente cuando haya yo tenido, mi corazón estaba en lo que yo tenía. Entonces ahora yo debo tener cuidado de no poner mi corazón en eso que Dios pueda darme. Y encontramos muchos consejos en la palabra, pero la gente hoy día está muy acomodada. Lo que tú decías, hay una ausencia de la palabra. Y entonces, irónicamente, la ausencia de la palabra está en medio de su pueblo, pues, o sea, no, el que no conoce al Señor, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Sí. Pero en la congregación, en la iglesia, o sea, si quieres hablar de un tema de repente de Cristo viene, la verdad es de que la mayoría de las congregaciones contemporáneas es un tema que no le hablan a la gente. Casi no. Y no saben, ni sabía, así como cuando en Hechos, ni sabíamos que existía Espíritu Santo, le dijeron una vez a los apóstoles. Sí. Y parece que hoy en día es algo así, pero en el sentido de ni sabíamos que Cristo va a volver. Sí, justo, Paz, yo platicaba igual con algunos hermanos de la iglesia, cuando de repente me invitan a su casa, ¿no? Y platicábamos de esto, ¿no? De que realmente yo me ponía a ver, normalmente yo siempre estoy en redes por parte de mi trabajo, ¿no? Pero por ejemplo veía algunas prédicas y todo se centra en el ahora de cómo vamos a estar económicamente, financieramente, pero son pocas las veces que se menciona de que Cristo ya viene. Esta tendencia como de prosperidad, esta tendencia como de voy a la iglesia porque sé que Dios me puede prosperar, como no sé, doy porque sé que voy a recibir. Pero hablar realmente de otros temas es como muy, muy cerrado tal vez, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa si realmente cometo un error? Porque siempre se predica de Dios es amor, Dios da, si tú das, recibes, y tal vez este círculo, ¿no? Vicioso, ¿no? De dar porque recibo. Y nos olvidamos de las otras partes, ¿no? Que realmente es importante hablar de que Dios ya viene, de que Cristo ya viene. Y entonces también tenemos que prepararnos para su venida. Claro. Porque nos estamos enfocando tal vez en lo material, en acumular tesoros aquí en la tierra. Y creo que en algún momento, pues, o sea, yo como siempre se los he compartido a las personas, creo que todos tenemos el deseo tal vez, ¿no? De una buena casa, un coche que pues no le falle nada, ¿no? Pero realmente a veces nos enfocamos tanto en eso que perdemos el enfoque y la mirada en quien debería estar puesto, ¿no? Y nos enfocamos en muchas otras cosas. Yo he visto, por ejemplo, que de repente hay personas que piden, Señor, yo quiero un trabajo y quiero ganar esto y quiero ganar aquello. Y el Señor en su infinita misericordia dice, está bien, te lo voy a conceder. Pero de repente esas mismas personas, ¿sabe qué, hermano? Vamos a tener una actividad. No puedo, tengo trabajo. Pero es sábado, es que también tengo trabajo. O domingo, también voy a trabajar. Cuando ya tenemos aquello que tanto hemos anhelado, dejamos a Dios a un lado. Lo sacamos de la ecuación. Y una ecuación sin Dios es una ecuación incompleta, ¿no? Sí, y eso, creo que la pérdida del balance nos ha llevado a eso que tú dices. En Apocalipsis encontramos que a una de las iglesias el Señor le dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Y después le dice, yo te aconsejo que abras bien los ojos, o sea, que te limpies bien los ojos para que te des cuenta, para empezar, que eres un pobre, eres un desventurado, miserable. Entonces, definitivamente esa es la condición, creo yo, generalizada
Y hablo y me atrevo a decir generalizada y no solo en nuestra ciudad o en nuestro contexto. El evangelio es transformación. Ujú. Dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte o transforma el alma. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas encontrarán la vida eterna. El apóstol Pablo a Timoteo le dice que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y entonces si volteamos a ver nuestro contexto, por ejemplo, hablamos de San Cristóbal como una ciudad que de acuerdo a su población ha sido altamente evangelizada. Sí, sí, sí. Y está en las estadísticas, o sea, de Chiapas se habla de San Cristóbal, hay algunos que la han denominado a San Cristóbal no solo la capital cultural, sino la capital espiritual de Chiapas. Sí, claro. Pero hasta hace unos meses, ¿cómo era la vida cotidiana en nuestra ciudad? Bien caótica. Y eso pasa en todos lados, obviamente, pero si hablamos un poquito de nuestro contexto, nos damos cuenta que hay muchos que tienen el cristiano como un nombre nada más. Sí. Pero no, el evangelio no ha tenido una transformación en la vida de las personas, no porque no sea poder. El evangelio es poder, dice Pablo a los romanos, sino porque el corazón de la persona que se llama cristiano todavía no ha sido realmente transformado. Entonces, si de verdad hubiera una transformación, tuviéramos una forma de vivir totalmente distinta en comunidad. Ahora hablemos ya de nuestra ciudad, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces yo veo que ese es el problema. La gente ve, y no está mal, ¿no? La gente ora, queremos paz, y que se acaben las guerras, y está bien, y puede ser muy sincero. Sin embargo, lo que la palabra nos muestra es de que conforme pasen los días serán peores, y nosotros necesitamos prepararnos, ¿verdad?, para poder irnos con el Señor. Y creo que también una de las cosas que está pasando es que no estamos preparando a la gente para que tenga su encuentro con el Señor. Y ya no pensemos solo en la venida del Señor. Sí, sí. ¿Alguien puede morir? Sí, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? O sea, en un abrir y cerrar de ojos ocurre eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar si la persona no tiene un encuentro real con el Señor? Sí, justo eso también es importante, Paz. Porque a veces también nos enfocamos, ¿no? Bueno, estoy esperando la venida de Cristo y tal vez tengo más tiempo, ¿no? Tal vez un joven, tal vez de 25 años, diga, bueno, tengo tiempo tal vez de mejorar mi relación, tengo tiempo tal vez ahorita de hacer lo que yo quiera y en un futuro, en unos 2, 3 años, a lo mejor y ya permito que Dios cambie mi vida. Uh-huh. Pero justo está esto, los accidentes, un sinfín de cosas, ¿no? Y a mí me pasó esto, de que pensé que tenía como más tiempo y de repente saliendo de la iglesia un accidente en la motocicleta, ¿no? Uh-huh. Y me puse a pensar, ¿qué tan frágiles somos? ¿Qué tan pasajeros somos, no? Que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos terminar aquí nuestro tiempo y decir, bueno, todo lo que hice realmente me llevará a la presencia de Dios. Uh-huh. ¿Realmente me abrirá la puerta de los cielos? ¿O qué estoy haciendo? Y ahí me hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? De pensar que tenía tanto tiempo y de repente estar en una cama y decir, Señor, me di cuenta de que sin ti realmente no soy nada. Me di cuenta, Señor, de que tal vez pueda conseguir muchas cosas, un estatus tal vez en mi trabajo, tal vez, no sé, algunas cosas materiales, pero eso no fue importante en ese momento. Realmente lo que a mí me importó en ese momento fue, bueno, mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con mi Dios? ¿Cómo me presento ante Él todos los días, no? Y eso es algo importante, pastor, mencionarlo, ¿no? Prepararnos, porque realmente la vida no la tenemos comprada, realmente la vida es un abrir y cerrar de ojos, pero ¿cómo estamos nosotros? Sí, no tenemos necesariamente el privilegio que tuvo, para empezar, es nuestro Señor Jesús, que Él sabía que su hora había llegado. Claro, sí, sí, por supuesto. Y estaba listo. Sí, estaba listo. Y el otro, el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Cuando le habla a Timoteo y se despide y le dice,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y él decía, porque el tiempo de mi partida se acercó. Entonces, nosotros no estamos en la condición Sí, sí, claro. de ellos y tiene que ver con eso. Y también, yendo un poquito más allá, nosotros quizá estamos bien con el Señor, nuestra relación está bien, y entra otra parte. ¿Qué legado estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? A mí me confronta bastante cuando veo a varios de mis hijos, aún el más pequeñito, o sea, él está con la idea, papi, ¿cuándo voy a empezar a ensayar? Porque yo quiero estar en la alabanza, ¿no? El mayor, que ha venido sintiendo de un tiempo para acá un llamado de parte de Dios a servirle, ¿no? Él está estudiando la universidad, sin embargo, él tiene bien atesorado eso en su corazón. Ajá. Y entonces eso a mí me compromete mucho, pues, como papá de ellos y como pastor de una iglesia. Sí, por supuesto. Porque si nos sentamos como familia, un ejemplo, y yo empiezo a hablar de los problemas que pueden haber en la iglesia, las frustraciones que tenemos, yo voy a empapar a mis hijos de la frustración. Claro. Voy a empapar a mis hijos de todo. A lo mejor creo que ha pasado mucho, ahora me estoy metiendo en un tema medio así, raro, pero alguna vez se escuchaba esta expresión, hijos de pastores los peores. Sí, claro. Y hoy día, mi esposa que está estudiando una carrera teológica, a sus maestros los escuchamos decir, hoy día tenemos que hacer los pastores de nuestros hijos los mejores. Sí. Y eso implica tener tiempo de esparcimiento con ellos y todas esas cosas. Pero hablo de eso, o sea, sí está bien cómo estoy con el Señor. Bueno, ahora de cómo estar con el Señor es, ¿cumplí con mi propósito? Y en el caso mío, al tener una familia, yo cumplí mi propósito como esposo, como padre, y en ese sentido yo estoy dejando en mis hijos una huella de que amen al Señor y la obra del Señor, ¿o no? Y todo eso es bien confrontante, porque si no, nos remontamos a la historia de aquella viuda que se acerca al profeta Eliseo. Fue una de las primeras cosas que pasó con Eliseo. Además de la tsunamita, sí, la viuda que vino, tu siervo, el profeta, mi esposo, era un profeta, se murió y dejó endeudada a la familia, ¿verdad? Y entonces estaba metida en un verdadero problema. Entonces, ¿qué legado estamos dejando también? Y, bueno, pues, no estás casado, pero a los jóvenes, a los Exacto. hermanos que ponen su mirada en nosotros, ¿qué legado estamos dejando? Sí, pastor, eso es algo para reflexionar realmente. Y como usted decía, yo no tengo una familia por ahora, ¿no? Alguien que siga mis pasos, ¿no? Como se dice. Pero en estos momentos, en estos meses, en estas semanas, mucha gente, o yo les decía, ¿saben qué? Yo sé que, pues, obviamente, que el Señor puede hacer la obra en mí, pero había un pronóstico tal vez no tan bueno. Y yo le decía a los hermanos, o sea, si el Señor me dijera, ¿sabes? Que Ángel, tú ya cumpliste, te voy a llevar a la presencia. Y yo les decía, pues realmente me siento bien, me siento contento, siento que he hecho lo que el Señor me ha pedido y pues me voy con gusto, o sea, no hay ningún problema. Y algunos hermanos como que se sacaban de onda y decían, ay, el hermano ya se quiere morir, o el hermano, ¿por qué está diciendo esas cosas? Y yo les decía, es que es esa mi seguridad, es esa paz que Dios ha puesto en mi corazón, esa misma paz que yo siento, de decir, si mi momento ha llegado, pues lo recibo, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, esa relación que yo tengo con Dios, es la que a mí me gustaría que ustedes también experimentaran. Y mucha gente me decía, a lo mejor lo está diciendo porque pues ya se rindió y el camino fácil, ¿no? Yo les decía, no, realmente no. Yo estoy aquí en la iglesia y de repente tengo mucho dolor y ya no me hacen nada los medicamentos. A lo que voy, hermanos, es que es esa paz que yo tengo, ese contacto que tengo con Dios, es el que quisiera que ustedes experimentaran. Y se lo decía a los chicos, sed imitadores de Cristo. Con eso. Porque otra cosa que mencionaba el pastor Benjamín también es, a veces
como cristianos tal vez en la iglesia decimos o nos comportamos de una manera distinta y al salir de la iglesia, burro, somos otra cosa, pero tremenda, que ni siquiera parecemos seguidores de Cristo, ¿no? Y es esa parte que nos decía el pastor Benjamín también a veces, la falta de pedir intimidad con Dios es eso, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente voy y me chocan? Y obviamente sale nuestro lado humano, ¿no? Decir, bueno, me tienes que pagar y aquí nos sentimos unos gallitos. ¿Nos comportaríamos de la misma manera si sabemos que Dios va de copiloto? Y nos dejó así como, tiene razón. ¿Nos comportaríamos de tal manera si sabemos que Dios está ahí con nosotros? Si realmente dejamos que Dios esté en el trono de nuestro corazón, creo que muchas cosas serían diferentes, ¿no? Sí, y ahí es donde entra que se ha dejado por un lado el temor al Señor, ¿verdad? Claro. Y que no significa, y creo que lo hemos definido muchas veces para que la gente lo comprenda, que no es terror, miedo necesariamente, sino es, como dice el proverbista Salomón, reconócelo en todos tus caminos. Ese es el temor al Señor. O sea, saber que Él está con nosotros. David en el Salmo 139 decía, tú conoces a qué horas me voy a levantar, Sí. tú conoces a qué horas me voy a dormir. Y si yo trato de huir de ti, aunque yo me vaya al otro lado del océano, ahí vas a estar. Ahí vas tú, a estar, claro. ¿no? O Job, en una de sus expresiones de tanta frustración por lo que le estaba pasando, llegó un momento donde le dijo a Dios, por lo menos para que yo trague un poco de saliva, déjame de ver, le dijo a Dios. Entonces, el tener el temor del Señor tiene que ver con tener esa conciencia de que Él está. Y entonces, cuando nosotros tengamos esa conciencia de que Él está, le tenemos que reconocer, porque esta es una realidad. La gente dice, Dios está en todas partes, y por supuesto, o sea, Él es omnipresente y Él está donde sea, pero hay una diferencia a que Él esté y a que Él se manifieste. Claro. Y entonces nosotros necesitamos en ese de cuidar nuestra relación con el Señor, buscar tener una vida no solo en la que Dios esté presente, sino en una vida en la que Dios se manifieste, porque ese es el problema. El Espíritu Santo fue dado para estar en nosotros, para transformarnos, para dar testimonio que somos hijos de Dios. Él está con nosotros, Él fue prometido para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero en Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo es como una sombra que nos cubre, que nos da poder. Entonces nosotros necesitamos trascender, o sea, no solo saber que Dios está en mí, no solo saber que Dios está conmigo, sino que Él gobierne realmente nuestra vida. No hay más. ¿Qué es eso, no? Realmente es eso, Paz, porque si no, pues no podríamos, tal vez, por nuestras fuerzas realmente nunca vamos a lograr nada. Y creo que eso es algo que hay que saber, ¿no? Todo lo que tenemos es para Dios y por Dios, ¿no? Sí. Ahora, Paz, si usted, bueno, la pregunta sería para usted. Si usted podría dar algunos consejos para cuidar nuestra relación con Dios, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, en general, ok, hagamos la idea de que una persona vino al Señor, y que todos estamos convertidos al Señor. Bueno, tenemos al Señor en nuestro corazón, lo hemos confesado, hemos creído que Él es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo yo voy a cuidar mi relación con el Señor? Creo que la parte primordial, y la estuvimos desarrollando en todo este tiempo, es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la parte fundamental, porque alguien definió y dijo, ¿quieres que Dios te hable? Lee la palabra. Y pasando de ello, o aunado quizá a eso, la presencia de la oración en nuestra vida. Porque alguien que definió eso dijo, bueno, ¿quieres que Dios te hable? Lee su palabra. ¿Quieres tú hablar con Dios? Ora. Entonces yo creo que esa es la parte que pone ese balance y esa nutrición espiritual que nosotros necesitamos para cuidar nuestra relación
nuestra salvación sí, pero nuestra relación con el Señor. O sea, hoy día tenemos muchas oportunidades sin demeritar las aplicaciones. Hay una Biblia hasta donde te pone un recordatorio, sí, que si no has leído la Biblia en el día, te está recordando. O sea, ya no podemos tener pretexto para no tener un tiempo devocional o un tiempo de encuentro con el Señor en su palabra. Oración, que la definición práctica es el hecho de hablar con Dios, ¿no? Y yo creo que la oración a nosotros nos va a llevar a rendir nuestra voluntad al Señor y confiar en que Él tiene el control de todo. Claro. Porque cuando algunas veces vienen algunas personas o nosotros mismos a decir, bueno, las cosas no resultaron, siempre la respuesta de mi parte es, bueno, pero confiemos en que era la respuesta de Dios, porque esto en particular estuvo en oración. Si no hubiera estado en oración, podríamos tener la incertidumbre de, claro, híjole, si hubiera orado, o por qué no oré. ¿Por qué no oré? Pero si las cosas están sujetas a la oración, entonces yo voy a tener confianza en que el resultado es lo que el Señor quiere. Entonces, tercer cosa, es sumamente importante el hecho de pertenecer a una comunidad de fe. Justo. Es sumamente importante, porque hay muchas personas que hoy día están creyendo que pueden salir adelante solas en su casa. Otros que, bueno, tanta transmisión hoy día hay a través de las redes sociales, que hay muchos que ya no se congregan y encienden su dispositivo el domingo, no sé, entre semana, y han dejado de tener ese contacto. Y la verdad, el contacto en comunidad de fe, además de que edifica, bendice y saber que tienes una familia, también eso te prueba, porque todos los que estamos en contacto con personas dentro de la iglesia vamos a ser formados, vamos a encontrarnos con la necesidad de cambio, claro, de aprender humildad, etcétera, ¿no? Y lo cuarto, yo diría que es el servicio. Ponerse a la disposición de la iglesia, de la congregación, para decir, bueno, yo quiero servir. Y creo que cuando nosotros nos ponemos a disposición para el servicio, el Señor va añadiendo propósito a nuestra vida. Porque me acuerdo cuando Pablo a Timoteo precisamente le dice, mira, haz obra de evangelista, y que en ese sentido todos tenemos el llamado a proclamar el evangelio, y después le dice, cumple tu ministerio. Entonces yo creo que el servicio en esa área que nos sea asignada o nos den la oportunidad incluso de elegir, nos va a ir como poniendo y catapultando a que se desarrolle el ministerio. Pongamos rápido una idea. Muchos salmistas que existieron o que todavía son salmistas tenían como servicio primario la alabanza y la adoración. Así es. Y dieron ese salto hacia adelante a convertirse en pastores. Y yo lo tengo bien claro. Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, Danilo Montero. O sea, a ninguno de todos ellos, tales Roberto actualmente, Coalo Zamorano, a ninguno de ellos nadie los deja de llamar pastores porque eso es lo que son. Entonces, creo yo que esas son las 4 cosas importantes. Ahora, si se trata de personas que estamos en el liderazgo, yo diría que para cuidar nuestra relación, y aunque lo tocamos hace un ratito, encontramos en el libro de Marcos capítulo 3, en el Evangelio, cuando el Señor llamó a sus discípulos. Y dice que Él llamó primero a los que Él quiso. Entonces, por si alguien está escuchándonos hoy y está en esa disyuntiva de no encontrarse bien en su relación con el Señor y en lo que hace, lo primero que debemos entender es que si Dios nos puso en un lugar para hacer algo, es que Dios nos llamó. Pero después de eso dice que Él los llamó a los que Él quiso, y dice que los estableció, o sea, les dio un lugar. Sí. ¿Y para qué les dio un lugar? Dice, número 1, para que estuviesen con Él. Después dice que los envió a predicar el evangelio,
Después dice que tuvieran ellos autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Entonces, no pensemos que va a ser distinto. Lo primero para lo que Dios nos llamó, hablo en el sentido de liderazgo ahorita también, que a veces es una parte donde descuidamos mucho, como decía claro. hace rato, entendamos y reconozcamos que para lo primero que Dios nos llamó fue para estar con Él. O sea, si vas a servir en la iglesia, hay que tener asumido bien el compromiso y la responsabilidad que tenemos en la congregación, pero lo primero para lo que Dios nos llamó es para tener comunión con Él. Claro. Y de ahí viene lo demás, ¿no? Claro, pastor, qué bueno que nos recuerda todo esto, ¿no? Porque creo que surge este tipo de cuestionamientos tal vez como nuevos creyentes, pero también surge ya como líderes, ¿no? Ya como personas que ya estamos dentro de una iglesia suficiente tiempo, ¿no? De que de repente, y bueno, ¿y por qué me siento más lejos de Dios? ¿Por qué siento que mi relación ya no es la misma? Pero pues porque dejamos de orar, porque dejamos de leer, porque dejamos de congregarnos, ¿no? Y esta última que usted, la cuarta que usted mencionaba, perdón, la tercera, es de asistir a los medios de gracia, asistir a una comunidad cristiana. Porque sí me ha tocado realmente escuchar gente de que, bueno, sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Mm. Sí, sí sé que Dios me ama, pero no me gusta ir a la iglesia. Ujú. Y justo lo que usted mencionaba, esto de las transmisiones, creo que inició en el auge de la pandemia, ¿no? Sí. Cuando pues no podíamos reunirnos por protocolos sanitarios, se empezó como esta medida para que la iglesia no se apagara del todo. Ujú. Pero creo que mucha gente se quedó con ese chip, ¿no? Instalado de, bueno, solo veo una transmisión tal vez en Facebook de cualquier iglesia y ya, con eso siento que estoy bien, ¿no? O mucha gente que realmente no ve ni siquiera ninguna transmisión, pero cree que desde su casa puede hacer lo mismo. Yo creo que sí estamos cometiendo un pequeño error en eso, Sí. ¿no? Nosotros tuvimos una dicha con mi esposa, porque la pandemia, metiendo ahorita un poco eso, hizo que muchas iglesias se cerraran, Sí, para empezar, ¿no? Eh, hay muchas congregaciones que funcionaban en lugares como salones, a lo mejor un hotel les prestaba, sí, bueno, claro, rentado instalaciones, pues, ajá. pero y entonces al dejar de haber reuniones no había el financiamiento para sostener. Conocimos algunas personas que incluso se habían comprometido en pagar medio año de renta y de repente ¡pum!, se vino Sí. todo para abajo. Pasó todo eso. Y nosotros en la pandemia empezamos a cuidar a las personas así, a la distancia. Sí, claro. Sí hacíamos una transmisión en Facebook, pero pues hacíamos reuniones virtuales para discipular, para orar. Ujú. Y la verdad es de que cuando regresamos de ese tiempo de pandemia, nuestra iglesia había crecido. Ok. Nos pasó eso a Sí, sí, sí. nosotros. Y entonces hay un gran impacto porque hasta la persona que menos te imaginas te ve. Sí. En una ocasión nos llegó el testimonio a través de una hermana de la iglesia que una persona que estaba en la cárcel, no sé cómo llegó un pequeño lapso de grabación que hicimos, Ajá. y estaba fascinada la persona y Wow. Dios había hablado a su corazón. Entonces sale porque también este recurso, y apoyemos esta iniciativa porque es algo que puede bendecir a muchas personas. Sí, claro, Paz, eso es muy cierto. Realmente Dios usa todo medio, toda herramienta para su obra. Y nos alegra, pastor, que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. No, Sabemos gracias a que ustedes. estar a cargo de una iglesia es pesado, es tal vez requiere de mucho tiempo incluso, pero le agradecemos, pastor, que esté aquí con nosotros, que se haya tomado el tiempo en su agenda de decir, bueno, quiero estar con ustedes y se nos hizo, ¿no? Justo el sábado platicábamos de eso, ¿no? Y pues aquí está, pastor, le agradecemos mucho su tiempo, No, gracias a sus ustedes. consejos, la plática, la charla, creo que ha sido de las más extensas, pero que es una plática de bendición, Amén. que no solo me bendice a mí, sino a la gente que nos puede escuchar, que tiene también estas dudas, que tiene estos cuestionamientos y que pues también lo podemos resolver a través de usted.
y pues Dios nos puso en este día con usted, pastor, así que gracias. A ustedes, gracias. Por vernos también, chicos, gracias, les agradecemos el apoyo, iglesia. ¿Y algo que quiera decir antes de despedirnos, pastor? Sí, hablando de eso, de cuidar nuestra relación con el Señor, tener claro que aun cuando haya habido una persona que haya caído, que se encuentre en un momento difícil en su vida y que no sepa cómo poder levantarse, Dios tiene un nuevo comienzo, ¿verdad? Dice la palabra en Lamentaciones que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y si tú has estado batallando porque te sientes muy sucio, como incapaz de acercarte, lo que sea que muchas veces pasan por la mente, hoy te animamos a que te levantes. Y hablando de aquellas personas que pertenecemos a una comunidad de fe, sigamos persistentes. Son tiempos muy desafiantes, muy complicados. El apóstol Pablo dice en una de sus expresiones que en los postreros tiempos habrán momentos peligrosos, y esa expresión peligroso significa cosas que quieren restar la fuerza. Y entonces el cristiano de hoy estamos viviendo muchos desafíos que quieren restar nuestra fuerza, pero acordémonos que el Señor es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, iglesia, amigos que nos escuchan, es tiempo de afirmarnos en el Señor. Amén, pastor. Gracias por su tiempo, gracias por sus palabras. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta el siguiente episodio de Más que Palabras. Dios te bendiga.